presencia, mi Señor, con acción de alabanza y de adoración. Vengo a tu Hola Katy Picard, mi Señor, Dios te bendiga, con fruto en mis labios, qué gusto saludarte. en mi corazón. Levanto mis manos, Hola mi Hugueta Anabela, Dios te bendiga, Señor, gusto saludarte. mi canto a ti, porque eres digno, porque eres Hola Carolina, Dios te bendiga. Aleluya. alguien diga conmigo, aleluya, aleluya. Oh. Hola prima, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Madrecita linda, Dios me la bendiga, qué bueno verla. Qué gusto saludarle, creo que estaba distraído y se me pasaron algunos. Celia Villanueva, Dios te bendiga. Qué honor, qué gusto saludarles. Aleluya. Oscarito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me imagino que todavía estás disfrutando tu madrecita. Vengo a tu presencia, mi Salúdala por favor. con acción de alabanza y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con fruto de Aleluya. y en mi corazón. Pastores Castro. Pastores Castro. Pastor Anabela, ¿me estás hablando de Pastor Anastasio Castro? O tengo varios Castros, varias familias Castro. Y he estado orando por ti, ¿ok? Hermana Lidia Cáceres, Dios te bendiga, qué gusto me da saludarte. Pastores Castro. Aleluya. Vengo a tu presencia, mi Señor, con mi vida. Oh, prima, Dios te bendiga, sobrina, qué gusto saludarte. Desde Irlanda. Oh, qué lindo saludarte, mi hija. Dios te bendiga. Hermano Valdemar, qué lindo que estás ahí, te he extrañado mucho. Castro de Chimaltenango. Oh, pero son la familia Castro de Chimaltenango, pastora. Déjame saber. Rolando Cienfuegos, Dios te bendiga. Dios te bendiga desde Riverside, California. Mi hermano Valdemar Contreras, te habíamos extrañado mucho, pero qué lindo que estás ahí. Ayer me contó mi mamá que hablaron con tu madrecita y me dieron ese reporte tan bueno de que tu madrecita está bien, estaba fuerte, me dijo ella. Y gloria al nombre de Jesús. De San Lucas, José Luis y Mary Castro. Mi Señor, con acción de alabanza y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor. Con muchísimo gusto, pastora, con mucho gusto. Vamos a estar orando, por favor, manténme informado si fueras tan amable. Ayúdenme, este es mi equipo de guerreros de oración. Dios nos oye y nos usa de una manera poderosa.
cuando nos unimos a orar. Óigame, la situación está terrible. Bueno, no solamente en Guatemala. Algunos de ustedes seguramente han escuchado las noticias de lo que está sucediendo. Maite González, Dios te bendiga. José Junior, bienvenida. Bienvenido. Angie, qué lindo verte, mija. God bless you. Seguramente están informados de lo que está sucediendo. No solamente en Guatemala. Lo preocupante de Guatemala es que a la pandemia se le agregan los problemas de carácter social que hay. Ok. Con mucho gusto, pastora. Por favor, a Guatemala, no solamente porque está siendo azotada o ha venido siendo azotada severamente por la pandemia, por el COVID, pero a esto se le agregan también los problemas de carácter social, político. Las cosas que están pasando allá no están nada bien, ¿ok? Así es que por favor les suplico que me ayuden a orar. A muchos de nuestros pastores están siendo severamente golpeados por esto. Hoy precisamente hablaba con unos pastores sobre la situación de Guatemala. Antes un amigo pastor me llamó que le dio COVID y él me dijo, pastores, que los hospitales colapsaron. Y yo le dije, óyeme, los hospitales estaban colapsados desde antes de la pandemia. El servicio hospitalario y el servicio médico en Guatemala es una vergüenza. Porque los gobernantes, por favor perdónenme, a mí, usted sabe que a mí no me gusta la política, pero muchos gobernantes honestamente llegan para ver qué pueden sacar y no tanto qué pueden hacer por la gente. ¿Me entiende? Entonces, la corrupción es terrible y cuando más necesidad hay, es cuando esta gente que debería hacer más, es cuando más se aprovecha. Hermana Leti Pérez, qué lindo que estás ahí. Vicky Sandoval, Dios te bendiga. Entonces las situaciones se han hecho bien complejas y bien complicadas. Yo estaba viendo las noticias porque no me gusta ver noticias, pero algo tengo que saber para saber cómo orar. Y estaba viendo las noticias y los hermanos campesinos, agricultores que tienen necesidad de traer sus productos a la ciudad, no pueden hacerlo y se les descomponen en los vehículos por causa de las huelgas, de los cierres. Honesta y sinceramente, ese tipo de protesta lo que hace es agudizar más la situación económica del país. Entonces, es doloroso, pero pareciera que se le hace más daño al pueblo que ya de por sí está sufriendo. Y quiero que entienda, yo no tengo banderas políticas y no estoy de uno. No, yo solo me indigna cuando miro los pick-ups y los camiones llenos de verdura que se están pudriendo en las carreteras porque no pueden pasar y los comerciantes no pueden hacer sus negocios y es una cosa bien horrible. De por sí la situación económica está terrible y encima se agregan todas esas cosas. Me ha dolido mucho el que muchos de nuestros pastores amigos están enfermos. Bueno, quiero que entienda bien esto. Cuando digo que me ha dolido mucho, es porque aunque usted y yo entendemos que las personas cuando mueren en el Señor sabemos para dónde van, usted y yo no podemos negar que la muerte es una realidad. Y por muy cristiano que usted y yo seamos y por mucho que sepamos, el dolor es real. ¿Me entiende? Entonces,
He visto familias que están enlutadas, que están adoloridas porque el pastor, iglesias, congregaciones completas que están enlutadas. ¿Me entiende? Dios te bendiga, tía Vilma, bienvenida. De manera que yo le quiero pedir, por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Acá en los Estados Unidos la situación tampoco está nada fácil. Nosotros tenemos muchos amigos. Bueno, mi propia hija está en lo que hoy se considera el epicentro de la pandemia en todos los Estados Unidos. Estaba recibiendo unas noticias hace pocos momentos que se acaba de registrar el dato más alto desde que comenzó la pandemia en ese estado, en el estado de la Florida. Entonces, la situación está difícil, ¿me entiende? Ayúdennos a orar por mis hermanos en el Perú, en los países suramericanos. Óigame, no tengo la menor duda de que usted me ha escuchado decirlo en muchas ocasiones, que para nosotros los que estamos en el Señor, algo bueno tenemos que sacar de todo esto. Algo precioso tiene que salir de todo esto. Pero una vez más, esto no nos aleja de la realidad de que hay muchos niños, de que hay muchas familias que están sufriendo. ¿Me entiende? Entonces tenemos que unirnos como una familia, tenemos que unirnos como un cuerpo. Yo recibo llamadas diariamente de multitudes de pastores que me llaman pidiendo auxilio. Y bueno, en la medida de las posibilidades hacemos lo que podemos, pero cuando ya llega a la magnitud y la dimensión en la que ha llegado, las cosas se nos hacen difíciles. Y la verdad es que yo no tengo ningún problema en contarles a ustedes que necesito que me ayuden a orar, porque nuestro propio ministerio está pasando por un tiempo crítico, un tiempo bien difícil, ¿me entiende? Bien difícil. Pero una vez más digo, y nosotros tenemos lo que el mundo no tiene, ¿me entiende? Allá en el año de 1930, por ese tiempo más o menos, esta nación de los Estados Unidos no tenía lo que hoy se conoce como seguro social, no tenía el welfare, la asistencia social que había. Y cuando se dejó venir la Grande Depresión, fue una de las depresiones económicas más espantosas que jamás se habían vivido acá. Bueno, ¿quién cree usted que salió a auxiliar al pobre? La iglesia. ¿Pero y por qué? ¿Cómo fue eso? Es que nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos a Jehová Jireh, el Dios de la provisión. ¿Me entiende? Entonces tenemos que aferrarnos a eso. Y yo quiero aconsejar a los pastores que estén en la posibilidad de hacerlo. Bueno, créale a Dios que Dios le puede dar la posibilidad de hacerlo, de convertirse en un canal de bendición. ¿Me entiende? Hoy tenemos que pensar, tenemos que desarrollar una mentalidad de reino. Mire, el reino de Dios es una comunidad. ¿Me entiende? El reino de Dios, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que creó todas las cosas, bueno, puso las cosas en orden y luego creó al hombre. Y de repente se dio cuenta de todo lo que él hizo. Él decía, es bueno, es bueno. Pero de repente de todo lo que él dijo, wait a minute, encontré algo que no es bueno. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí ustedes. ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Vino Dios y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hizo una ayuda idónea. Hagamos el Elohim, el Dios Trino, trabajando en comunidad. Dijo, hagámosle una ayuda idónea. ¿Ok? Le dieron la ayuda idónea y la ayuda idónea comenzó a tener hijos. Entonces se formó la comunidad, unidad. ¿Me entiende?
Y bueno, el Señor empezó a formar y a establecer comunidad. ¿Me entiende? Entonces yo le decía hoy, hace un ratito le decía a un pastor, nosotros hoy tenemos que desarrollarnos con ese tipo de mentalidad. Predicar el evangelio, ayudar al pobre. Recuerde, Jesús no solamente los sanaba, Jesús no solamente les predicaba. La Biblia dice que Jesús también les daba de comer. ¿Aló? Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer. Hoy no se trata de sálvese quien pueda. Hoy se trata de ayudémonos como podamos. Amén. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Yo quiero agradecer con toda mi vida, con todo mi corazón. Quiero agradecer a todas las personas que de una u otra manera se unen con nosotros para ayudarnos. La hermana Katy Picard dijo, se frizó, que mi pantalla se frizó. Por favor, mándenme una señal ahí. Quiero ver unos likes si me están escuchando, si me están viendo. O si perdí la señal. Necesito saber. Por favor, déjenme saber si se escucha bien. ¿Aló? Déjenme saber si se está viendo. Si se está viendo la señal. ¿Aló? No sé si me están atendiendo. Oh, ok, en Wichita, Kansas está bien. Allá en Lima, Perú está bien. Con Alfonso, Dios te bendiga, Marquitos. También allá en México, en California, en Guatemala, Dios te bendiga, prima. Alex, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Ya usted sabe que el diablo cuando ataca es porque tiene miedo. Entonces hoy más que nunca tenemos que unirnos, ¿ok? Tenemos que orar mutuamente los unos por los otros. Ya usted me oyó. Oremos por Guatemala. Quiero que escriban estos nombres. Por favor, ayúdenme a orar por mi amigo Matthew Estes. Él tuvo un accidente terrible hace unos días. Está vivo de milagro. Y lo entran al hospital. Y en el hospital le da COVID. No solo el hombre iba muriéndose por el accidente. Y le da COVID en el hospital. En Virginia. ¿Ok? Entonces, se lastimó la columna, le dio COVID, no lo podían operar, tuvo que pasar todo eso en el hospital. Ahora está sufriendo algunas de las secuelas que deja el COVID de ansiedad. ¿Ok? Así es que por favor ayúdenme a orar por mi amigo Matthew Estes. Ayúdenme a orar por los pastores José Luis y Mary Castro, de allá de Guatemala. Son unos pastores también que están atrapados por esa... a mucha gente no le gusta el calificativo que yo le doy a ese maldito virus, porque está trayendo tanto dolor y tanta desolación. ¿Ok? Ayúdenme, por favor, ayúdenme a orar por Gladys Francia. ¿Ok? Unámonos para orar por ellos. En el nombre de Jesús. ¿Está bien? Yo pido, Padre eterno y Padre de misericordia, que en tu bendito amor y en tu inmensa misericordia, Señor, hoy visites a cada una de estas familias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, visítalo, Dios eterno. Padre, lleva salud a donde hay necesidad de salud. Lleva provisión a donde hay necesidad de provisión. Señor, lleva esperanza donde la gente la perdió, Señor.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Lleva fortaleza y ánimo donde las familias han sido afectadas. Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, lleva consuelo, Señor, a los corazones que están enlutados. Padre, por favor, ten misericordia de Guatemala. Ten misericordia de Honduras. Ten misericordia de México. Ten misericordia del Perú, de la Argentina, de Venezuela, de los países suramericanos. Ten misericordia de Nicaragua. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, déjeme. Entonces entramos de nuevo al estudio de la palabra del Señor. Estamos en Mateo capítulo 15. Hoy vamos a estudiar el verso 29. Y saben, nos vamos a meter también al capítulo 16 hasta el versículo 12. ¿Ok? Antes de comenzar con la enseñanza, quisiera pedirles si me pueden informar si se está viendo bien la señal, si se arregló. Creo que el problema es general, pero si me puede mandar un comentario rapidito allí, si se está viendo bien la señal allá en Sudamérica, en Europa también nos están viendo. Si se está viendo, ahí están. Ok, se vinieron todos juntos, como que estaban trabados. Me pregunto si no será eso, que a veces que. Pero qué bueno, ok. En Willy Mantic está bien, en Guatemala está bien. Ok, qué bueno. Allá en Lancaster y en California se oye bien. Con el hermano Valdemar Contreras se oye bien. Acá en Connecticut se oye bien. En las Naciones Unidas se está oyendo bien. En Santa Rosa de Lima se está viendo bien. Ok, gloria al Señor. En México se está viendo bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Miguelito, Dios te bendiga. Qué bueno, desde Chile dice. En Chile se está viendo bien. Gloria al Señor. Aleluya. Regina Contreras, Dios te bendiga. Ok, entonces hemos estado estudiando la Escritura. Mire, hermano, qué interesante lo que hemos estado hablando en los últimos días. Fíjese, precisamente hoy me llamaron 2 pastores. Y los pastores me llamaron para comentarme algunos conflictos que se han originado en los lugares donde ellos trabajan. Por ética ministerial no voy a mencionar los lugares, ¿ok? Entonces, lo coincidente fue que el problema parecía ser similar. Entonces yo le dije a uno de los pastores, que es mi amigo, ¿verdad? Y por eso le pude hablar así. Le dije, si tú hubieses escuchado la enseñanza que yo di el jueves, hubiera sido una tremenda bendición hoy para esa comunidad, porque yo hablé de tradiciones y hablé de que algunas veces nosotros creemos que nuestras tradiciones son sagradas y que la de los otros no sirven para nada. Y algunas veces nosotros somos como los fariseos, que tenemos tradiciones que aparentemente fueron buenas en un tiempo, pero que después dejaron de serlo y se convirtieron en obsoletas. Y entonces seguimos haciendo las cosas porque nos acostumbramos a hacerlas, pero que de Dios no tiene nada. Y algunas veces nosotros queremos que la gente sea como nosotros, y no es así. Entonces yo le decía a estos pastores, tienes que escuchar ese mensaje. Tienes que escucharlo. Ese es. De manera que lo que hemos estado tratando en este tiempo ha sido bien tremendo. Hoy estamos hablando, si le tengo que poner un tema a esta enseñanza, yo le pongo el significado más profundo. ¿Cómo así, hermano José? Sí, hoy vamos a descubrir cuál fue el significado más profundo de la razón por la que Dios o por la que Jesús hizo este milagro. Sí, seguimos con la serie, hermano, milagros y controversia. Hoy estamos llegando a un pasaje
que parece casi una repetición de un milagro que ya se dio, del que ya hablamos. ¿Ah? Se recuerda cuando compartimos en Mateo capítulo 14, allí vimos la alimentación de los 5,000. Bueno, 5,000 hombres son los que registra la Biblia, más las mujeres y los hijos. Algunos eruditos dicen que era mínimo 20,000 personas o más. Pero la Biblia nos registra 5,000, es el dato que nos da. Entonces hablamos de eso. Hablamos de la alimentación de los 5,000. Y fíjese, ahora llegamos a un milagro similar. En este pasaje de la Escritura, el apóstol Mateo nos deja el récord de la alimentación de 4,000. Y quizá usted se pregunte como a veces me pregunto yo, ¿por qué Jesús hizo este milagro 2 veces? Yo no creo que lo hizo solo 2 veces. Creo que lo hizo muchas veces, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios decidió que Mateo registrara esos 2 milagros? Si el punto era que Jesús puede alimentar a muchas personas con unos pocos panes, ¿ok? Entonces, no lo hizo con los 5,000. ¿Ah? Y además, aunque alimentar a 4,000 es bastante, ¿no le parece a usted que era ya impresionante el hecho de que alimentó 5,000? ¿Ah? En otras palabras, después de haber subido la barra a 5,000 y ahora bajarle a 4,000 me parece como anticlimático en comparación con el primer milagro que registra de los 5,000. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto? Y estas son algunas de las preguntas que usted y yo exploramos cuando estudiamos este pasaje. Por favor, leámoslo. Mateo capítulo 15, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 15, versículo 35 al 38. Oiga lo que dice. Y mandó a la multitud que se recostase, y tomando los 7 panes y los peces, 7 panes y peces, dio gracias, los partió, dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, oiga, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Yo oro porque el Señor le permita a usted que yo le hable a su mente, pero que sea el Espíritu Santo el que le hable a su corazón. Déjeme comenzar haciéndole una pregunta personal. Si usted tuviera poderes milagrosos como los tuvo Jesús, ¿cómo los usaría? O quizá formulando la pregunta todavía aún más importante, ¿por qué los usaría? Yo me imagino que algunos de nosotros usaríamos nuestros poderes para como decimos allá en Guatemala, para echar chile, para lucirnos un poco, o ya sea para llamar la atención sobre nosotros mismos, o para que vean lo bueno que somos. Y la mayoría de nosotros también usaríamos nuestros poderes para beneficiarnos de alguna manera. Si lo duda, pregúntese a usted mismo, ¿cuántas veces oró para ganarse la lotería? ¿O cuántas veces ha orado para que alguien de la iglesia se gane la lotería? ¿O cuántas veces ha orado para que el millonario que está en aquella iglesia se venga a la suya?
¿Ah? Y me gustaría creer también que usaríamos nuestro poder para ayudar a otras personas. Y creo que la mayoría de nosotros lo haría. Aunque probablemente no a costa nuestra. Déjeme hacer un paréntesis. Un pastor aquí en Estados Unidos me preguntó un día, pastor, ¿qué harías con $100,000? Y yo le dije que ya yo tuve $100,000 en una ocasión y sé lo que hice. Pero tú me estás diciendo ahorita, la pregunta es, ¿tú me vas a dar $100,000 o...? Porque ya yo tengo un proyecto que cuesta más de $100,000. Pero hay personas que me preguntan, ¿qué harías? Y empiezan a soñar con ficciones. Y yo le digo, eso no es tener fe. ¿Ah? Óigame por favor lo que le voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué usó Jesús sus poderes milagrosos? Espero que usted esté de acuerdo conmigo que ciertamente no lo hizo para lucirse. De hecho, Jesús solía decirle a la gente cuando hacía un milagro, no le digan a los demás, no lo cuenten a nadie. Y yo creo que Jesús tampoco usó los milagros para beneficiarse a sí mismo. ¿Aló? Ni una sola vez se negó a hacer pan para sí mismo. Perdón, quiero que no me malinterprete lo que voy a decir. Cuando estuvo en el desierto, el diablo cuando lo tentó le dijo, oh, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Se recuerda? ¿Y qué fue lo que hizo él? No. Se negó a hacer pan para sí mismo. Pero cuando vio la necesidad de los miles, como en este caso, no se negó para hacer milagros. ¿Ah? ¿Se recuerda? Él se negó en el desierto. Y eso, óigame, y eso que él tenía hambre, literalmente, tenía hambre en el desierto. Y se negó a llamar a los ángeles de Dios para que lo rescataran. Como se negó a llamar a los ángeles de Dios para que lo rescataran cuando estaba en la cruz. Jesús hizo sus milagros de sanidad y de alimentación. Hizo milagros poderosos. Óigame, de hecho, todo lo que Jesús hizo, siempre lo hizo por los demás. Incluso a costa de sí mismo. Pagó un gran costo. ¿Sí me entiende? Los religiosos de aquel tiempo lo aborrecían por ser como era. ¿Ah? Lo aborrecían. Aunque Jesús hizo milagros por amor y por compasión a otras personas, esa no fue la única razón. Es que los milagros de Jesús tenían un significado más profundo. Ahí sale el tema. El significado más profundo. Tenía un significado más profundo. Tenía la intención de demostrar que Él era en verdad el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estaban destinados a enseñar, los milagros estaban destinados a enseñar verdades espirituales también. ¿Sí me entiende? Óigame, cuando Jesús sanó a los sordos, sí sanó a los sordos, pero luego habló de escuchar y de creer la palabra de Dios. ¿Se da cuenta como un milagro físico lo aplicaba a lo espiritual? Por ejemplo, sanó a los ciegos. Pero luego también habló sobre ver la verdad de la revelación de Dios en su propia persona y en milagros. Por ejemplo, él sanó, limpió a los leprosos. Pero también habló de la limpieza espiritual. ¿Aló?
Jesús resucitó las personas, resucitó personas entre los muertos, pero luego también habló sobre su propia resurrección y la resurrección venidera. ¿Ah? Así que cuando usted y yo miramos un milagro, como por ejemplo este de la alimentación de los 4,000, si queremos sorprendernos del asombroso poder de Jesús para realizar tal milagro, por supuesto que debemos gloriarnos por ello. Claro que debemos sorprendernos, pero también queremos buscar y encontrar cuál era el significado profundo que Jesús estaba tratando de enseñarnos a través de esos milagros. ¿Qué era lo que Dios quería revelarnos a través de los milagros? Debe tener mucho cuidado. Debe tener mucho cuidado porque por allá afuera anda mucha gente que dice que hacen milagros. Pero usted y yo tenemos que encontrar cuál es el significado profundo de ese milagro. Entonces miremos el punto número 1. Aquí el punto número 1 es que una vez más Jesús alimenta a una gran multitud. Cuando usted y yo comenzamos ahí leyendo en Mateo capítulo 15, versículos 29 al 39, allí encontramos a Jesús dándole de comer a una gran multitud. Sí, pero, oye, mi hermano José, pero eso no fue lo que ya hizo. Vamos a leerlo de nuevo. 29 al 39. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oiga esto. Cuando tú y yo leemos este relato, justo después de leer la alimentación de los 5,000 en el capítulo 14, inmediatamente pensamos: oh, esta es una repetición. Aquí se está repitiendo. Mire, yo no sé cuántas veces usted ha oído decir, o usted mismo lo ha dicho, es que, ¿por qué quieres que te lo repita? Yo odio estar repitiendo las cosas. ¿Nunca ha oído eso? ¿Aló? Bueno, a lo mejor tú no sabías que Dios es de los que vuelven a correr, de los que vuelven a repetir las cosas. Sí, hermano. Dios hace repeticiones. Y alabado sea el glorioso nombre del Señor que hace repetición. Se recuerda cuando habló a los discípulos allá en Mateo y les digo: una vez más les digo, otra vez les digo. Les estaba repitiendo porque el Señor sí hace repeticiones. Y cuando tú te dices lo mismo, pero ¿por qué va a repetir lo mismo? Hermano, tienes razón, estás en lo correcto. Es que fíjese, hermano, que este pasaje contiene muchos paralelos con el relato
similar del capítulo 14. Porque en ambas ocasiones se reúne a una gran muchedumbre. Y Jesús les enseña. Óyeme, Jesús, lo que te comencé diciendo hace un momento, que Jesús no solamente les enseñaba, Jesús los sanaba. Pero Jesús no solamente los sanaba, Jesús los veía que tenían hambre, que estaban lejos de su casa, que tenían necesidad y sentía compasión de ellos. Y esta vez involucra a los discípulos cuando siente compasión por la necesidad de ellos. Llama a los discípulos y les dice, tenemos que darle de comer a ellos. Y los discípulos como usted y como yo, ay Dios mío, ¿y con qué pisto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero qué lindo es mi Cristo, y eso es lo precioso, hermano. Mire, hermano, lo precioso es que cuando el Señor me manda a hacer algo, yo quizás no tenga los recursos, pero si Él está conmigo, Él es Jehová Jireh. Él es el Dios de la provisión. Él sabe cómo producir de cero. El único, ¿me entiende? ¿Qué fue lo que hizo? Él instruyó a que la multitud se sentara. Lo primero que Él hace después de ordenar y mandar a la gente a sentarse, tómalo, óigame, toma lo poco que tiene. Y la Biblia dice que dio gracias por la provisión. Usted y yo, hermano, cuando miramos el plato, ay Dios mío, qué desgracia otra vez esto. En lugar de dar gracias a Dios por su fidelidad, Jesús siendo Dios, la necesidad era más grande que lo que tenía. Pero Jesús lo tomó y dio gracias a Dios por lo que tenía. ¿Por qué no comienzas haciendo eso hoy? Óyeme, dale gracias a Dios por su provisión. Dale gracias a Dios por el techo donde está. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Jesús dio gracia. Él nos enseña a tener un corazón agradecido, a tener gratitud en el corazón. Y luego el Señor hace que los discípulos distribuyan la comida. Mire qué tremendo es esto. Jesús les dice, van a darle de comer, pero lo que tienen es poquito. Pero cada vez que el Señor pone comida en las manos de ellos, ellos miran, experimentan el milagro de la multiplicación. Lo único que Dios necesita es que tú pongas tus manos para que experimentes lo sobrenatural de Él. Él no necesita, Dios mío, Él no necesita tu ayuda. Él lo que necesita es tu disposición. Préstame tus manos. Déjame usar tus manos. Le puso la comida en la mano y luego le dijo, no lo metas al banco porque pues no es para ti, es para que le des a los pobres. No te compres un carro último modelo cuando hay necesidad. No. Ahí después yo te voy a hacer que te den tu carro, pero esto es para los pobres. Entonces dice la Biblia que los discípulos agarraban la provisión de la mano de Jesús y la ponían en las manos de la gente que tenía necesidad, de la gente que tenía hambre. Y la Biblia dice que todos comieron, todos se saciaron. Oiga, para todos hubo, pero no era que se quedaron con hambre, que las tripas le seguían tronando, no. ¿Por qué? Porque el Señor cuando da, da más de lo que necesitamos. La Biblia dice que sobró la comida. Y así nosotros aprendemos muchas lecciones. Dios mío. De la misma lección del milagro. Aprendemos mucho. Aprendemos que Dios tiene compasión de todas las personas. Aprendemos que Dios te pide que hagas algo. Dios dice, tú puedes hacer algo. Y aprendemos que lo imposible le pertenece a Él. ¿Me entiende?
tú haz lo que tú puedes, pero los milagros de esos me encargo yo. Por eso es que el Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proeza. Hay una versión que dice, con Dios haremos proezas. A mí me gusta la versión en inglés que dice, with God we shall do great exploits. Haremos grandes cosas explosivas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Porque Dios no está limitado por la falta de nuestros recursos. Sí, pastor, pero ese milagro, eso ya lo aprendimos en el primer milagro del capítulo 14. Entonces yo quiero que usted me conteste, pastor José, ¿por qué Jesús hizo este milagro 2 veces? ¿Y qué era lo que estaba tratando de enseñar a los discípulos y a nosotros en este proceso? Bueno, en el nivel más básico, una de las razones por las que Jesús hizo el milagro 2 veces es que había una necesidad de ser llenado 2 veces. La gente tenía hambre y necesitaba ser alimentada. Y al mismo tiempo Jesús estaba tratando de fortalecer la fe de los discípulos. Por eso te digo que estos tiempos que estamos viviendo son tremendos, son cruciales. Porque fortalecen nuestra fe. Cuando los gobiernos fallan, cuando los sistemas fallan, cuando la economía mundial falla, cuando todo falla, el Señor permanece fiel porque Él no falla. Entonces alguien más, pregunto, ¿alguien más piensa que es extraño que los discípulos se preguntaran qué hacer en una situación cuando acaban de pasar por ella? Cuando hace pocos días vieron un milagro y ahora le vienen a Jesús con lo mismo. Note usted que Jesús reúne a los discípulos y les explica el problema, como lo hizo antes. Pero ellos le responden y le dicen, ay Señor, ¿dónde vamos a conseguir suficiente pan en este lugar remoto para alimentar a tanta gente? ¿Dónde vamos a conseguir una panadería en este desierto? Mateo 15:33. Fíjese, a mí me llamó poderosamente la atención que la palabra lugar remoto, fíjese, se traduce también como desierto. Los discípulos estaban diciendo, ¿dónde vamos a conseguir una panadería en este desierto? ¿No te ha pasado a ti algunas veces que cuando estás metido en un desierto, en una aflicción, en un problema, ¡ay, Dios mío! ¿Y de dónde? Mi abuelito decía, ¿de dónde tela si no hay arañas? Decía. Oiga esto, oiga por favor, oiga. Escúcheme lo que le voy a decir. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿de dónde vamos a conseguir? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan en este desierto? Entonces se les había olvidado a ellos que ya en un tiempo el pueblo de Israel había vagado por el desierto, que andaba deambulando por el desierto, que estuvo 40 años en el desierto, pero que cuando tuvieron hambre, Dios mandó maná del cielo. Si Dios lo hizo ayer, Dios lo puede hacer de nuevo, porque Dios es un Dios que repite, si es necesario, los milagros. ¿Ah? La respuesta obvia a la pregunta de los discípulos es, nadie menos un ser humano puede proporcionar
tanto pan para una multitud como esta aquí en el desierto. Pero tú sí puedes, oh Dios. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces Jesús, que es el Hijo de Dios, les quiere enseñar que Él puede hacer lo que su Padre Dios hizo en el desierto, porque Él es Dios. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. ¿Ah? Yo un día estaba preocupado, hermano, por mi equipo, por la gente que trabaja conmigo. Ay, Señor bendito, yo no tengo para pagarle los... Y me empecé a cargar y a preocupar. Y entonces el Señor me habló y me dijo, ¿por qué te cargas si ellos trabajan para mí? Déjame a mí ese asunto. Y yo me acordé que si Dios le dio de comer a esos millones en el desierto y le dio de comer a los miles en el tiempo de Jesús, lo puede hacer de nuevo, porque el Dios que yo sirvo es un Dios bueno. Aunque este Jesús precioso se negó proveerse de pan para sí mismo cuando estaba en el desierto, ahora, hermano, está dispuesto a proveerle pan a una multitud en el desierto. ¡Aleluya! Si tú trabajas para un hombre, que poco vale lo que haces. Pero si trabajas para Él, espera, porque Él sabe ser tu recompensa. Él es el Dios de tu provisión. Él fue el que dijo, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Contigo estaré en la angustia. Tú me clamarás y yo te responderé. Asegúrate que tu corazón está bien conectado y dependiendo totalmente de la mano gloriosa de Dios de los cielos, y no de Pastor José Álvarez. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿de dónde puede conseguir tanto pan? Y Jesús le responde así bien pacientemente, como lo hizo antes con la alimentación de los 5,000. Mira, así bien, ¿cuántos panes tienen? Y los discípulos le dicen 7. Y algunos, óigame lo que le voy a decir. Oiga la respuesta de ellos. 7. Y algunos peces pequeños. Pequeños. Algunos peces pequeños. Así era como ellos veían la provisión. En cambio Jesús cuando vio, ok, porque Jesús no vio la limitación, Él vio la oportunidad para hacer un milagro. Él dijo, no hay problema, traigan lo que tienen. Oigan, tráiganme lo que tienen. Suelten lo que tienen. Dispongan lo que tienen. Tráiganlo. Hagan que la gente, que toda la gente se siente, se acomode. Bueno, y los discípulos definitivamente están en territorio de la repetición en ese momento. Espero que usted y yo no seamos demasiado críticos y demasiado duros con los discípulos aquí. Porque cuántas veces Dios nos ha provisto en el pasado. Y todavía tenemos problemas para confiar en Él. Por lo que sea. Por lo que sea que estemos pasando. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su fidelidad? Y hoy que estamos pasando por la apretura,
se nos traba la fe. Dios mío. Oh, si yo le pudiera contar a usted algunas cositas que me han pasado. Yo me recuerdo cuando el Señor me pidió a mí que diera ese gran paso, un paso de fe, de salir de aquella nación y venirme para esta nación de los Estados Unidos. Dios mío, y de repente comencé a ver que el Señor me estaba pidiendo que hiciera algunas cosas que parecían locas. ¿Me entiende? Yo me recuerdo, Dios mío, cuando yo trabajaba en aquel lugar, en un hotel de 5 estrellas, y ¿me entiende? Y yo trabajaba, yo se lo voy a decir, yo ganaba muy bien ahí. No era tanto por el salario que yo recibía de la empresa. Es que yo no sé por qué la gente era bien generosa conmigo. Dios mío, los embajadores, los empresarios, toda la gente a quienes yo les servía, Dios, eran bien generosos conmigo. Me daban, ay Señor, mire hermano, me daban unas propinas, me daban unos regalos, Dios mío. Pero si a los ejecutivos a veces no les daban nada, bueno, a mí me bendecían de una manera tremenda, me daban. Y de repente cuando estoy ahí me dice el Señor, ok, ahora quiero que te vengas y quiero que vayas a servir en esta iglesia. Y me mandaron, hermano, me mandó una iglesia pequeña que no me daba ni el diezmo de lo que yo ganaba. Mi primer trabajo fue pastor de jóvenes. Y le voy a decir, de aquel pastor de jóvenes que trapeaba y limpiaba. Me recuerdo cuando, Dios mío, me recuerdo el primer día que me presenté a la iglesia. Ay, Señor bendito. Era el día lunes que me presentaba a trabajar ya formalmente a tiempo completo. Hermano, y ese día la hermana que limpiaba la iglesia no llegó. Y a mí me tocó limpiar los baños, fíjese, hermano. Un día lunes. Y yo me recuerdo que cuando yo vi esos baños todos asquerosos, dije yo, aquel hotel tan lujoso, aquel escritorio, aquella comida, aquel traje, aquellas cosas que yo tenía, por esto. Y me recuerdo que cuando yo me acerqué al baño, escuché una voz que me dijo, si no lo limpias bien, no tienes parte conmigo en el reino. Ay, Señor bendito. Mira, hermano, me pasó de todo. Un día me dijo, dale tu carro a ese hombre. ¿Quiere que le diga algo? Dios nos había mostrado ser fiel en todas las situaciones que habíamos vivido. Pero entonces el problema no era la situación, el problema era yo. ¿Me entiende? Durante tanto tiempo Dios había sido fiel conmigo y con mis hijos. Y ahora yo tenía miedo de dar el paso de venirme, de quedarme en esta nación. Se lo voy a decir la verdad. Y Dios conoce mi corazón. A mí nunca me interesó Estados Unidos porque me podía dar dólares para mí y para mi familia. A mí me interesó porque aquí fue donde Dios me trajo. Pero cuando Dios me empezó a meter en esto y me empezó a retarme, a que tenía que dar pasos de fe, y aquella organización que yo había manejado por tanto tiempo, ahora la tenía que poner en las manos de mis hijos. Ay, Señor, espérate, Señor, ¿cómo así? Le voy a decir, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Tengo que decirle a usted, le tengo que confesar que fue mucho más difícil. Pero que yo tenía que recordar todo el tiempo que Dios
puede hacer los mismos milagros 2 veces. Y que el mismo Dios que me dio en el pasado, que el mismo Dios que me guardó en el pasado, que el mismo Dios que me prosperó en el pasado, podía hacerlo en el presente. Y por supuesto que Dios lo hizo. Por supuesto que Dios lo hizo. Yo le decía a mis hijos, ustedes en esto del ministerio, ustedes cayeron parados. Porque a mí me tocó romper piedra. A mí me tocó, Dios mío, óigame, perdóneme lo que le voy a decir. A mí me quitaban las ofrendas para el ministerio. Un hermano que era contador en la iglesia donde nosotros trabajábamos, con la iglesia que servíamos, él, cuando ya había pasado el tiempo, y él un día vino y me tuvo que pedir, él me pidió perdón, no me tuvo que, él me pidió perdón. Y me dijo, Pastor José, yo te tengo que pedir perdón. Y yo, ¿por qué? Es que te daban ofrendas, pero yo no podía dártelas porque se me prohibía. Pero le voy a decir algo, aunque me quitaban las ofrendas, nunca me quitaron la presencia de Dios. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Esta enseñanza la voy a tener que partir en 2 o en 3, yo no sé. ¿Me entiende? Hoy lo quiero dejar aquí. Lo quiero dejar aquí. Porque sinceramente yo no sé qué es lo que usted está pasando. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo. Yo no sé cuál es su problema. Yo no conozco su necesidad, pero sí conozco al Dios de su provisión. Y le quiero recordar que el mismo Dios que lo ayudó en el pasado es el Dios el que lo quiere ayudar hoy. Porque nuestro Dios es bueno. Porque nuestro Dios es soberano. ¿Me entiende? Le dio de comer a 5,000. Hoy hay 4,000. Lo hizo ayer y lo vuelve a hacer hoy. En el primer milagro aparentemente eran más gente y había menos provisión. Porque si usted se recuerda, el niño tenía 2 peces y 5 panes. Y como era un niño, quiero pensar que eran porciones infantiles. Esta vez eran 7 panes. Y no dice cuántos, sino dice unos pececitos. El Señor hizo milagro extraordinario multiplicando los 5 panes y los 2 peces. Pero tan rápido se les olvidó a los discípulos. ¿No será que a ti se te quiere olvidar ahora, en medio de esta crisis que estás viviendo, que el Dios que tú sirves es un Dios bueno? ¿No será que el diablo te está queriendo poner en el frente tu necesidad y la vida es más grande que tu provisión? ¿No será que estamos cayendo en el mismo error de que cuando estamos pasando por crisis y miramos lo que tenemos, lo menospreciamos? Y en lugar de mostrar un corazón agradecido con Dios, nos quejamos. Y el Señor, la necesidad es grande, los recursos que tenemos son pocos, pero el elemento vital para una provisión sobrenatural es la gratitud. La gratitud. La gratitud.
Se recuerda la Santa Cena. Se recuerda. Entonces Jesús dice 1 Corintios capítulo 11, ¿qué fue lo que hizo? Tomó el pan y lo partió dando gracias. ¿Por qué no comenzamos con eso esta noche? Porque Dios no se quiere enseñar acá el significado más profundo. Óyeme, todo milagro que Jesús hacía tenía un significado bien profundo. Óyeme, el milagro que Dios quiere hacer en tu vida no es solamente para que no te falte, no es solamente para que pagues las deudas, no es solamente, no. Tiene un significado más profundo. ¿Por qué no te tomas un tiempito ahí donde estás y le pides perdón a Dios? Porque has usado más tiempo para quejarte que para bendecirlo y darle gracias. ¿Ah? ¿Por qué no tomas ese momento especial? Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. En el nombre de Cristo Jesús. Y dile, Señor, gracias. 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 Porque hasta hoy has sido fiel. Porque hasta hoy has sido bueno. Dale gracias a Dios por la provisión. Sí, pero pastor, es que usted no sabe que... Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese techo. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dile, Señor, tengo que aprender a vivir agradecido. Porque en todo milagro, tú quieres enseñarme el verdadero significado de este milagro. Yo hablaba con un amigo que le dio COVID y él estuvo al borde de la muerte. Un pastor amigo mío de Guatemala. Y cuando yo hablé con él, le dije, me alegra mucho que Dios hizo el milagro porque todos creíamos que no lo ibas a hacer. ¿Sabe qué me dijo él? Pastor, me dijo, este milagro me aprendió a apreciar y valorar la vida. ¿Sabe? El significado más profundo no solamente era que él fuera sano, sino que él aprendiera a valorar. Ahí donde estás, clámale a tu Señor. Ríndete delante de tu Señor. Gime en su presencia. Dale gracias a Dios. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Señor, si tú hiciste el milagro ayer y lo hiciste hoy, lo puedes hacer mañana también. Cuando David vino y se presentó ante Goliat, le dijo, el Dios que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos tuyas. Porque el mismo Dios que hizo milagros ayer, los puede hacer hoy. Ten misericordia de mí,
oh Dios, en el glorioso nombre de Jesús. Padre, yo oro por mi familia Yucuté, allá en Chimaltenango, Señor. Por el hermano Estuardo, por el hermano Orlando Junior, por su familia. Padre, yo oro porque tu sangre preciosa y carmesí venga sobre todos ellos, Señor. Enséñales el significado más profundo del por qué haces tu milagro, Señor. Por favor, ten misericordia de Gladys Francia. Ten misericordia de los pastores Castro, José Luis y Mary, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia de Matthew Estes. Dios mío, te pido que tengas misericordia de Nelly Gemima. Ten misericordia de sus padres. Que el mismo Dios que hizo milagros en el pasado los puede hacer de nuevo en el presente y en el futuro. Ten misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Ten misericordia de César y de Maggie, Señor. Tú sabes que pronto César se va a presentar ante un juez. Yo oro porque tú le hables a ese juez. En el nombre de Jesús. Y yo bendigo las familias que se han conectado. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Perdonen que me tardé un poquito. Les bendigo con todo mi corazón. Ok. Me bendice mucho saludarte, hermano Víctor Hugo de la Roca. Dios te bendiga. Tú sabes que te quiero mucho, a ti y a tu familia. Ok. Milvia, Dios te bendiga. Hermana Aura, Dios te bendiga. Qué gusto saludarle. I love you, Maggie. God bless you. Veraliz, Dios te bendiga. Tía Blanca, Dios te bendiga. Te quiero mucho. Aleluya. Saludos, Aura. Cuídese. Flaca, Dios te bendiga. Flaquita, es un gusto saludarte, mija. Saludos a los peques. Carmencita, Dios le bendiga. Gusto saludarle. Dios le bendiga. ¿Ah? Cecibel Guardado, Dios te bendiga. Qué bueno que estás allí. Les espero mañana a todos a la misma hora. ¿Ok? A la misma hora les espero en el nombre de Cristo Jesús. Ah. Prima, Dios te bendiga. Que pases una noche preciosa. Que Dios en su misericordia te guarde. Y salúdame a la Peca, a la Beba, allá que está en Europa. Me dio tanto gusto verla ahí conectada. Así que mañana seguimos. Angie, don't miss it. Mañana seguimos con la segunda parte de esta enseñanza. El significado más profundo. El significado más poderoso. ¿Ok? No me voy a cansar de decirte, prima, gracias por bendecir a Vicky. Vicky trabaja conmigo, gracias. A Valdemar, Dios te bendiga. Dale un abrazo a tu esposa, a tus hijos, a tu madrecita linda. Cuando hables con tus hermanos, salúdalos. Yo siempre los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Dios te bendiga. No te imaginas cuánto me alegra verte de nuevo allí, Valdemar. ¿Ok? Así es que Dios les bendiga y los miro mañana con la ayuda del Señor. Que pasen buena noche, que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento venga sobre sus vidas y que mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. Pasen buena noche. Bendiciones.